Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 10, versículo 12 al 13. Dice así la palabra del Señor. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Hasta ahí la palabra del Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y hacemos una pequeña oración. Padre, en el nombre precioso de Jesús, creemos en la autoridad de tu palabra, creemos en la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar y por esto rogamos que nos hagas sensible al mensaje que vos tenés para nosotros, de tal manera que resolvamos, de tal manera que seamos ministrados por tu palabra, de tal manera que salgamos de este sitio en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hemos entendido mal algunos conceptos durante mucho tiempo y a veces algunos de esos conceptos los hemos arrastrado aún a los tiempos de Jesucristo en nuestras vidas. Algunos de nosotros entendíamos que deberíamos hacer votos, cumplir promesas, establecer cosas, hacer sacrificios. Algunos entendimos algún tiempo que debíamos hacer una gran caminata en agradecimiento por el cumplimiento de las promesas. Algunos de nosotros buscamos por otro lado y continuamente el hombre está estableciendo que hará cosas que le gusten a Dios. Y ahí aparece algún cristiano en acción y determina que a Dios le debe gustar. A veces sin corroborar con la palabra, a veces sin dejarse enseñar con la palabra. Y no solamente lo vive, sino que también lo enseña. Y entonces termina cerrando conceptos tan amplios como esto. Después de todo, Dios lo que quiere es que yo sea una buena persona. Después de todo, lo que Dios quiere es que yo sea alguien sensible. Después de todo, y sabe, Dios es claro y puntual en cuanto a lo que quiere de nosotros. Quiere todas estas cosas amplias, no descarta nada de esto, pero hay principios que Él establece para que esto suceda. Hay cosas que Él ha predeterminado y que ha soltado como enseñanza, aún como mandato, para que nosotros llevemos al cumplimiento y podamos a través de esto decir que estamos haciendo lo que Dios quiere. Amén. Todo aquel que dice ser un cristiano, todo aquel que dice ser limpiado, cubierto, comprado por la sangre de Cristo, debe estar seguro de estar haciendo lo que Dios le pide. Por eso es necesario que conozcamos lo que Dios pide. Y básicamente aquí en el Antiguo Testamento encontramos que hay un llamamiento, no en particular a algunos, no para aquellos escogidos para llevar adelante ministerios como el sacerdote, aquellos escogidos para llevar adelante un reinado, aquellos escogidos como los levitas, los que participaban de la obra del Señor, sino que este llamado es para todo Israel, decirle al que está al lado, todos. Trayendo esta palabra a nuestros tiempos, para nuestra dispensación, esta palabra es para todos nosotros estamos bajo esta palabra. Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Decirle al que está al lado, ¿qué pide Dios? Y ahí enseguida nosotros quisiéramos guitarrear, ¿no? Porque nos sale el payador de adentro. Porque Dios anda pidiendo, ¿no? Y queremos contar a Dios qué es lo que Él pide, en vez de escuchar lo que Él nos quiere pedir. Nos apresuramos y decimos, después de todo, Dios, vos lo que querés. Si yo era un drogón, lo que vos querés es que no me drogue más. Falta que le digamos obvio a Dios, ¿no? Entonces le decimos al Señor, no, yo antes me robaba lo que encontraba, hasta a mí mismo me robé un día, entonces ahora no quiero robar más. Y entonces determiné yo que lo mejor que le puedo dar a Dios es no robar. Y me quedo solo en eso. Yo no estoy diciendo que aquel que robaba vuelva a robar, estoy diciendo que Dios es puntual. Y hay cosas que son un poco más profundas que van a determinar que alguien que robaba no robe, que alguien que actuaba mal o que se drogaba o que estaba en vicios no vuelva a caer en esto. Y es la oportunidad de poder decir, estoy haciendo lo que Dios pide de mí. Dice este versículo entonces, entre otras cosas, y lo separamos en estos puntos, dice que le temamos a Dios. Pide el Señor que tengamos temor de Dios. Pide el Señor que andemos en todos sus caminos. Pide el Señor que lo amemos. Pide el Señor que sirvamos a Jehová y que lo hagamos de todo corazón y con toda nuestra alma. Y por último, pide el Señor que guardemos los mandamientos. Amén.
no hay mucho para agregar. Vamos a ampliarlo. Pero para ser sinceros, no hay mucho que ampliar. Si te dice que lo ames, ¿qué tenés que hacer? Decirle que te amarlo. Si dice que tengas temor, ¿qué tenés que tener? Temor. Entonces, vamos a ampliar un poco y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia en algún otro versículo, como para poder ilustrarnos un poco, a veces para sacarnos de ese momento de testadurez que tenemos en la que nos encaprichamos que Dios debe querer esto. Estoy seguro que quiere eso y como estoy seguro que quiere eso, yo sigo así, sigo y sigo. Hasta el infierno no paro, pero Él debe querer esto. No es lo que Él quiere. Amén. Así que escucho la voz de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios en esta noche? Alguna de las enseñanzas que el Señor tiene me motivan, me guían a que yo me introduzca en otro tiempo. Y algunos de ustedes van a tener la experiencia en medio de esto de recibir de parte de Dios una exigencia, algo que está pidiendo en lo personal para vos, para algunos de los que estamos aquí. Más allá de esto, un agregado, un extra, eso es lo que tiene el Señor en ese trato personal. Pero en general, a todo Israel, a todo el pueblo de Dios, el Señor le exige de esta manera. Entonces, más allá de todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos creído y todo lo que en algún momento entendimos que debíamos hacer porque Dios lo exigía de nosotros, hoy comenzamos entonces, de acuerdo a este versículo, entendiendo que Dios pide que andemos en el temor de Dios. Amén. Cuando hablamos de temor, todos conocemos este término, lo hemos hablado muchas veces aquí, inclusive hablamos de un temor reverente, el temor de meter la pata, el temor de quedar mal parados delante de Dios, temor de defraudar a Dios, quien confió e hizo todo lo que ha hecho por mí. Ese es el temor que debemos manifestar. No tenemos miedo, no tenemos temor a ser castigados, no tenemos un Dios que va a soltar maldición sobre nuestras vidas. El Señor ha soltado propuestas y nosotros somos quien tenemos la posibilidad de elegir qué es lo que queremos vivir. Por eso es que cuando elegimos bien simplemente nos confiamos en el Señor y nos dejamos llevar en sus brazos. Pero para llegado el momento de elegir es necesario ser ministrados en el temor de Dios. El temor de Dios es el que nos lleva a tomar las perfectas elecciones. Proverbios 8:13 dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿En dónde encontrás el mal alrededor de tu vida? Simplemente hacemos un ejercicio. Yo no quiero profundizar mucho en esto, pero quiero hacer un ejercicio de manera que desestructuremos, que podamos tener un enfoque claro y aplicar la palabra en nuestra propia vida. ¿En dónde está el mal? ¿En dónde? ¿Quién te saca? ¿Quién arranca tu carácter? ¿Qué cosas te contaminan? ¿Qué lleva a que vos erres? ¿Qué pasó? Entonces yo empiezo a entender que yo tengo que elegir dónde estar, con quién estar, cómo estar, qué hacer. Y con esta sabiduría voy a poder ser libre de lo que podría ser una mala elección, una mala compañía, algo malo para ver, algo malo para escuchar, algo malo para vivir. Amén. Yo tengo que rechazar todo aquello que proviene de la maldad. Y lo que proviene de la maldad no es feo y que asusta y todo negro. Lo que proviene de la maldad muchas veces, lo ilustra la Biblia así, aparece maquilladísimo, hasta como un ángel de luz. Por eso es que se filtran a veces esas doctrinas erróneas. Por eso es que a veces aún dentro del pueblo de Dios hay confusión. Dice también la Biblia que como una piedra preciosa, algo valioso, algo que yo entiendo merece mi atención, y aún coloco allí mi corazón y cambio el lugar y mi tesoro mi corazón pasa a estar allí, y donde está, ahora vamos a compartir un versículo, donde está mi corazón, allí está mi tesoro. Así que entonces lo que yo entiendo es que si yo quiero manifestar el temor de Dios, debo rechazar todo lo que proviene del mal. Amén. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. El principio de la sabiduría entonces es el temor de Jehová. Allí entonces le doy inicio a todo.
hablando de principio en cuanto a comienzo, pero el principio base que establece lo sólido, donde yo apoyo lo demás, también es entonces la sabiduría. Filipenses 2, versículo 12 al 15, vamos a leer, me parece. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por la buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda. No hay mucho para emplear. El Señor termina diciendo cómo debemos hacer las cosas, aún por si las cosas no salen como quisiéramos, por si todo no luce como nosotros quisiéramos que luzca, si todo no terminó, si todo no nos complace de ninguna, que no vaya a ser que nosotros hagamos algo con murmuraciones y contienda. Debemos eliminar murmuraciones y contienda. Pasamos a lo anterior. Dice, porque Él es el que en nosotros produce el querer como el hacer por la buena voluntad. Entonces, Dios es el que nos motiva. Cuando vos tenés ganas de servir al Señor, cuando vos tenés ganas de involucrarte, cuando vos empezás a sentir algo adentro tuyo, no es que te estás volviendo loco. Servir al Señor no es volverse tonto, sonso, no es perder el tiempo. Servir al Señor es recibir eso que hace el Espíritu Santo, te inquieta y vos comenzás a hacer. Amén. Así que entonces Él es el que nos convoca, pero vamos allí al principio y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación. Así que entendemos que el temor del Señor también debe aplicarse a guardar nuestra salvación, y no solamente manifestaciones propias de aquellos que estamos siendo vistos, de aquellos que estamos llevando adelante cierta actuación delante de aquellos que nos están mirando, sino que cuando estamos solos o cuando estamos delante de alguien que no nos conoce, también continuamos guardando y cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Decirle que está al lado, con temor. Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es muy grande, decirle que está al lado, es muy grande lo que recibimos. Es tan grande que es un reino inconmovible. Nosotros todo lo que conocemos tiene ciertas limitaciones. Este reino es un reino que por nuestra lógica no podríamos captar, entender. Este reino nos ha sido concedido, somos parte de él, interactuamos con él, logramos que se extienda, formamos parte de esto. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él, que nos dio la capacidad de tener este tiempo, de tener esta posibilidad de habitar en este reino, también ponga en nosotros el temor para cuidar inquietamente la posibilidad de servir al Señor, de involucrarme en este reino con temor y con temblor. Cuando estamos escuchando que la palabra me dice con temor y con temblor, yo tengo que tener claro esto. El Señor está apelando a ese momento donde yo soy confrontado y tomo decisiones. El temor es el que me da convicción de pecado, es el que me hace meditar en cuál será el fin de esta situación, a dónde voy a llegar, en qué voy a terminar. Y cuando yo puedo meditar en esto, entonces puedo resolver de acuerdo a la fuerza que el Espíritu Santo me da. De acuerdo a las fuerzas que el Espíritu Santo me da. Aleluya. Así que yo entiendo que el Señor está involucrado conmigo en todo esto, quiere hacer algo conmigo y yo tengo que estar dispuesto a ser ministrado por el temor. Los momentos de crisis, los peores momentos son los momentos que levantan a una ciudad, que levantan a una nación, que levantan a la vida de un individuo. El momento de quebranto es el momento anterior justamente a ese momento de euforia, de poder de Dios en manifestación. Cuando alguien está deseoso de un avivamiento, tiene que entender que previo al avivamiento viene algo donde Dios trabaja lo más íntimo de nuestra ser y desde allí comienza el avivamiento. Algunos de nosotros nos hemos quedado solamente con la experiencia anterior porque la hemos sufrido en nuestra propia carne, porque la hemos sufrido en nuestro ser, pero no hemos entendido el propósito de esta situación. Aquel que lo entendió va rumbo al avivamiento. Aquel que lo entendió va rumbo al avivamiento. Decía avivamiento con B larga, aunque sea avivamiento.
Aleluya. Así que entendemos que el Señor tiene para nosotros un propósito glorioso, grande, tremendo, pero todo depende de cómo nosotros nos preparemos y nos pongamos delante de Él, y esto es con temor. Otra de las cosas que el Señor pide de nosotros, decirle que está ahí, pide de vos, es andar en sus caminos. Isaías 55 dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Quiere decir entonces que muchas veces hemos establecido caminos que no son los caminos del Señor. El Señor tiene determinado que nosotros andemos bajo determinada línea, y nosotros muchas veces somos capaces de buscar, allanar, cortar camino, ir por otros lugares, porque no entendimos todavía los caminos del Señor. Mire, otro versículo que nos va a ayudar es Proverbios 14. Dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por más derecho que parezca al principio, uno debe determinar que el camino tiene que ser de Dios. Yo no soy quien para juzgar un camino. Yo no puedo decir mi camino está derecho, mi camino está bien enfocado, mi camino tiene buen olor, mi camino tiene buen nivel. Yo percibo algo en mi camino, siento en mi interior que este es el camino. El camino tiene que ser el camino que Dios ha trazado. Los caminos de Dios son los que sigo, porque los otros pueden engañarme, pueden parecer de lo más bonito, pero su fin es fin de muerte. Amén. Decirle que está al lado, de muerte. Asustalo, de muerte. Aleluya. Así que tenemos que entender que tenemos que tener cuidado por el camino que andamos. Dice Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y nos quedamos y extraemos de este versículo esta posibilidad. Hemos aprendido a través de lo que dice la palabra, que habrá alguien que quiere llevarnos por otro camino, y aún con enseñanzas que son similares, que son parecidas, que pueden llevarnos a los errores. Y dice ahí, no os dejéis llevar por doctrinas, escuche, diversas. Y luego dice, y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Estamos parados sobre la roca, estamos firmes en Jesucristo, hemos determinado con quién queremos estar y a quién queremos seguir. Es el camino de Dios en el que queremos andar. Hay variantes que parecen más sencillas, hay variantes que son más divertidas, hay variantes que me cubren en ciertos permisos, hay variantes que me permiten vivir como casi yo deseo. Hay variantes que me permiten divorciarme y cambiar de mujer cuantas veces quiera, aún en el camino del Señor. Y la Biblia no lo dice. Hay variantes que me permiten a mí hacer alguna trampa, hacer alguna maldad en un negocio, y simplemente por la gracia, por la regracia, por la recontragracia, por 1.000.000 de kilos de gracia, yo tengo la posibilidad de equivocarme tantas veces como sea, estafando a seres queridos, amigos. Total, estoy en la gracia. Cada vez que vienen a darme una piña, le digo, estoy cubierto por la sangre. Estoy como jugando. Yo no puedo jugar con esas cosas. No puedo jugar a dos puntas, no puedo estar establecido. Yo tengo que tener pertenencia, tengo que tener fidelidad con Dios, tengo que ser fiel a lo que dice la palabra, y tengo que tener una única enseñanza. Esa enseñanza es la Biblia, la palabra de Dios. Me la pueden contar cambiada, me pueden confundir en un momento, pero la palabra de Dios es luz, es perfecta, es verdad. Me va a mostrar cuál es el camino. Amén. Así que yo debo entonces estar afirmado en el camino correcto. Hablaba ayer con una jovencita y usaba un ejemplo por una situación, ¿no? Porque estábamos hablando de esto de tener pertenencia, de tener unidad, de estar unidos, de no buscar variantes, ¿sabe? A veces a alguien no le gusta mucho, alguien se siente incómodo. El que tiene que predicar todos los días tiene que predicar doctrina, enseñanza.
El que predica ocasionalmente, el predicador itinerante, simplemente se esfuerza por una prédica específica, agradable, que caiga muy bien al oyente. El que tiene que predicar todos los días tiene que enseñar, y el que tiene que enseñar muchas veces tiene que decir cosas que nos gustan. El que tiene que enseñar la tiene que remar con el amén y tiene que decir, dale, decime amén, y la seguimos. El que predica en forma itinerante simplemente dice cosas que todos queríamos escuchar, promesas de la palabra, palabra de Dios, palabra que se cumple, palabra que viene para mi vida, que ocasionalmente Dios le dio a ese hombre de Dios para cuando llega frente a nosotros, pero se va. El que tiene que decirte, mirá, las mentiritas tiene pata corta. Si vos mentís, por más que sea chiquita, grande, mediana, te va al infierno. Es el que predica todos los días desde acá, el que predica todos los domingos, es el que forma parte del equipo de la iglesia, de los ministros, los predicadores, los pastores. Entonces, tenemos que entender que muchas veces el discurso suena diferente, pero el discurso que en realidad me edifica es ese discurso que mucho no me gusta. Es como la palabra de papá y la palabra de mamá. Hay veces que lo peor que puedo hacer es consultar con papá y mamá, porque yo le digo a papá y a mamá, ¿puedo ir hasta allá? Me dicen, no, hasta allá no, un poco más cerca. Y uno dice, ¿para qué le pregunté? No hubiese preguntado nada. Pero ¿qué me pasó cuando le pregunté? Estoy bajo cobertura, en bendición, estoy en obediencia, Dios me guarda y estoy honrándolos en ese mandamiento que el Señor me llama a tener. Así, de esa manera, de alguna manera, lo que pasa en la casa de Dios, en la familia. Y hablábamos de caminos, y entonces hablaba de justamente el camino por el que carretea un avión, la pista de aterrizaje antes de despegar. Y entonces decíamos que puedo estar llamado a ser un Boeing tremendo, pero necesito estar asentado en una pista. La pista es de donde yo voy a despegar, en donde voy a carretear. Y tengo que tener amor por esa pista, y tengo que tener afinidad, y tengo que tener de alguna manera manifestación de fidelidad por esa pista. La pista de la que yo despego es mi iglesia. La pista que yo transito es la casa de Dios. Yo tengo que ser fiel a esa pista, porque si yo tengo deseos de un día despegar y volar alto, será únicamente porque recorra esa pista y pueda levantar altura. Pero pasa otra cosa también. Algún día tendré que regresar y yo tengo que tener esa pista habilitada para poder regresar y aterrizar. ¿Sabe? Un avión no puede estar dando vueltas toda su vida en el cielo. Tiene que despegar, hacer su trabajo y volver otra vez a la pista. Por lo que es necesario tener un buen contacto con control, con la pista, con el jefe de la pista, para que yo entonces pueda de alguna manera tener casa. Alguien que simplemente despega y se tira por cualquier parte no va a ser más que un paracaidista. Aquel que tiene una pista de dónde salió, tiene una pista a dónde volver. Paracaidistas, en términos espirituales, significan colgados, que aparecen, chapean, parecen que tuvieran gran ministerio, pero no tienen pertenencia. Los que algunos años de experiencia nos ha ayudado el Señor, aprendimos que la mejor identidad que alguien puede presentar es pertenencia. Alguien llega y dice, yo soy de tal iglesia, de tal congregación, nací en esa iglesia o nací en otra, crecí en esta, pero dice, tiene, se identifica. Alguien que no tiene esta posibilidad, desgraciadamente, queda libre al juicio. Habrá un tiempo más, habrá que conocernos, habrá que saber, pero lo mejor que nos puede pasar es tener esa posibilidad de tener pista a donde regresar. Amén. Decirle a que está al lado, cuida la pista. Aleluya. Mire, Dios también pide que lo amemos. Decirle a que está al lado, ama a Dios. Aleluya. Mire, Mateo 22:37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Decirle a que está al lado, con todo. Pero con todo de verdad. Así es como pide el Señor que lo amemos, con todo. Ahora, podríamos hacer una pregunta que seguramente nos va a ayudar a tener un pequeño ejercicio. Decime a través de esta pregunta si podemos tener una respuesta. Podríamos preguntarnos, ¿cuántas cosas amás menos que a Dios? Algunos muy espiritual, gente me va a decir, todas.
Pero ¿y si preguntáramos también, cuántas cosas amás más que a Dios? Alguno que conoce lo que la Biblia exige también tendría respuesta. Pero ahora sí, con franqueza vamos delante del Señor. Como esas madres que son capaces de decir, y sí, yo sé, pero es que amo tanto a mi hijito, a mi hijita. O como ese papá que dice, yo amo tanto a mi familia. O como ese esposo que dice, pero mi esposa o la esposa. O el papá o la mamá. O el trabajo. O la carrera que tanto sacrificio costó. Más espiritual, el ministerio. El lugar donde me puso el Señor a trabajar y a servir. ¿Podría ser que alguien ame más alguna de estas cosas que a Dios? Sí. La Biblia tiene ejemplos, la vida tiene ejemplos. Podemos confundirnos. Sin embargo, Dios hoy nos recuerda que al que tenemos que amar por sobre todas las cosas es el Señor. Amén. Yo no puedo amar a nadie si no amo al Señor, porque Él es el proveedor del amor. Él es amor. Cuando yo amo a quien es amor, tengo posibilidades de amar a otro. Si yo amo a otro antes que a Dios, lo que estoy haciendo simplemente es un ejercicio egoísta. Necesito ese contacto, necesito tener hijos, necesito tener esposa, quiero. Y estoy arraigado a esto y entiendo que esto es amor. El amor es hacia Dios. Amén. Y desde ahí la posibilidad de amar todo lo demás. Juan 3, Mateo 6, 21 no lo leímos. Ahí está. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también vuestro corazón. Así que quizás algunos de ustedes simplemente en este versículo esté haciendo un análisis, esté viendo dónde está tu tesoro. Tu tesoro está en tu tesorito. No sé, alguno que tiene bigote, alguno que se peina, una chica linda, la foto de alguien. ¿Quién? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En ese proyecto? ¿En esa futura pareja? ¿En la pareja? ¿En quién? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En tu trabajo? ¿En tus estudios? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En la plata? ¿Dónde está tu tesoro? ¿El coche? ¿Alguien puede amar más un auto que a Dios? ¿Puede? ¿Habrá alguien que lo confesó abiertamente alguna vez? Sí. ¿Alguien puede amar cosas materiales más que a Dios? Sí. Quizás habiendo entendido el principio de que Dios es el creador de todo, quizás recordando ese versículo de Romanos 11:36 que dice que todo es de Él, por Él y para Él. A pesar de eso, sí, a pesar de eso, porque nosotros somos propensos a la confusión, decirle que está al lado, propenso. Y debemos por esto volver a la Biblia. Este pasaje usted lo habrá leído, este pasaje lo habrá escuchado, este pasaje yo lo he predicado, si no lo predica acá, lo predicamos en la obrita, pero lo hemos predicado y hemos entendido que esto era obvio, que esto correspondía, que esto tenía que ser parte de la vida de los cristianos y hoy lo estamos recordando porque Dios está exigiendo que en este principio de año meditemos qué es lo que Dios pide de nosotros, porque si Dios tiene que recordarnos que en algún momento se presenta esta meditación en la palabra, será porque no hemos correspondido a Dios con lo que Él esperaba que nosotros entendiésemos. ¿Sabe? Él está esperando cosas de nosotros, esto que yo estoy comentando y alguna otra cosa más en particular y personalmente con cada uno. Y seremos nosotros los que podemos entonces serle fieles a Dios y contestar de acuerdo a lo que el Señor está esperando. Amén. Mire, Dios está pidiendo de nosotros que seamos capaces de manifestar amor. Mire, Juan 3:18 dice así: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decí conmigo, hecho y en verdad. Decirlo fuerte, hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Así que el Señor me está diciendo que no se trata solo de palabras y también esto corre para con Dios. No se trata solo de palabras, tengo que manifestar hechos. Y tiene que ser en verdad. ¿Sabe? Quizás algunos de nosotros le decimos de continuo a Dios que lo amamos, pero actuamos de una manera diferente a alguien que ama. Alguien que ama a Dios tiene que hacerlo notorio. Decirle que está al lado, se te tiene que notar.
Cuando alguien ama a Dios, anda por la vida demostrando que es alguien que ama a Dios. Cualquiera tiene que darse cuenta que uno ama a Dios solamente por vernos en la forma de manejarnos en algunas situaciones. Tiene que ver que nosotros estamos amando a Dios. El que le ama está unido a lo anterior, le teme. El que le ama está unido a lo que viene, le sirve. El que le ama, de alguna manera, está mostrando que realmente está relacionado con el Señor. Amén. Decíamos que el próximo punto entonces es, Dios pide que le sirvamos. Decirle que está al lado, hay que servirle. Mire lo que dice con respecto a servirle. ¿Sabe? Colosenses 3:23. Y antes de compartir esto, quiero recordarles, hoy me acordaba de una frase que seguramente me la olvidé de nuevo, porque ando con mucho problema de eso, que decía, el que no sirve... A veces es para ver si Zulma está atenta. El que no vive para servir. ¿Ustedes también la escucharon allá? No, la sabían de otro lado, ¿no? Así que entonces entendemos que esa frase cuando yo la escuché, les contaba a los hermanos que para mí fue chocante. A mí escuchar esa frase me impactó, me sentía usado. Digo, encima que vengo al culto, encima quiere que sirva Ahora encima que vengo los domingos, el martes, están todos locos. Acá se piensa que yo no, y empieza toda lo que dicen los del otro culto. Entonces, lo que yo entiendo es que el Señor está esperando de mí también servicio, que le tema, que lo ame, y que esto genere que yo le sirva. Servir es un privilegio. Servir, a veces le llamamos trabajo, a veces nos llamamos obreros del Señor, pero no es pesado el servicio. Servir es un privilegio. Servir es alguien abre la puerta de un palacio y en medio de los tesoros y todo lo digno que hay adentro, dice, vení vos, el de las manos sucias, pasá por acá, me pone los guantes que son de Cristo y me dice, ahora con esa mano podés tocar esto, y te das el gusto de poner tu mano en esas cosas tan santas. Es un privilegio. No te equivoques. Y si en algún momento sentiste peso, cerrá la puerta, alejate, pedí perdón y volví a acercarte. Por ahí, por gracia de Dios, la puerta se abre de nuevo y Dios te permite que toques esas cosas tan santas. Pero es un privilegio, es algo que Dios le ha concedido. Entre 6.000 y pico de millones de personas, a algunos pocos, y en esos pocos estás vos. Usa bien este privilegio, no lo desaproveches, disfrútalo. Servir al Señor no tiene que nacer de la motivación desde el púlpito, no tiene que ser una exigencia, no tiene que ser para quedar bien con que me está apretando, que lleve gente al encuentro, que vaya, que sirva, que toque, que cante, que barre, que limpie. Yo tengo que decir gloria a Dios y gozarme en este privilegio. ¿Sabe? Si yo entendí bien de a dónde Dios me sacó, yo estaba en tinieblas, pasé a la luz. Y desde la luz tengo un privilegio de acceso a esto. Si yo entiendo que yo estaba perdido y que mi destino era mi eternidad, fuego, lago, azufre, crujir de dientes, llanto eterno, y salí de eso, cuando se me abre esta puerta, tiene que aflorar la gratitud y tengo que disfrutar este momento, tengo que entender los conceptos. Yo no le hago la gauchada a nadie congregándome, no le hago una gauchada a nadie viniendo a la iglesia, orando, acompañando. Yo estoy siendo parte de lo que Dios me permite ser por su revelación, por su gracia y por su amor. Por nada más, porque no vio nada en mí, porque yo no tenía nada para mostrarle y ninguno de los que estamos acá teníamos nada para mostrarle. Él simplemente nos escogió de pura gracia y amor. Amén. Así que entonces entiendo que debo servir al Señor. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de, como para... y no para los hombres. El servicio al Señor es al Señor. Si yo sirvo,
en un lugar, puedo exigirle a esa persona a quien le estoy sirviendo algunas reglas de convivencia. A pesar de esto, yo tengo en mi corazón como cristiano que entender lo siguiente, que todo lo que hago, lo hago como para el Señor. Pero más allá de esto, entendí que yo puedo arreglar convivencia para no estar mal, para no decaerme. Pero cuando yo hago todo para el Señor y lo hago para Él, simplemente disfruto hacerlo. Amén. Lo que sea, lo disfruto. Decirle a que está al lado, disfruta. Tengo que disfrutar. ¿Saben? Ustedes van a ir a invitar a gente para el encuentro. Aleluya. Y cuando vayan, le van a decir, ¿qué? Y vos no le vas a decir, ¿qué de qué? No, vos no te pongas a pelear. Vos cuando te dice el otro, ¿qué? Decís, un encuentro con Jesús. Y ustedes como salen ministrados hoy de que hay un privilegio en tu relación con Jesús, es decir, te la tiro nomás. Si la querés agarrar, agárrala. Cristo te está esperando en Canning. Oro por vos. Te ayudo, te motivo, te vuelvo a llamar. Cristo te está esperando en Canning. Vas a venir y te haces el malo. Le decís, mirá que cierro el cuaderno, no te anoto nada. Y la persona va a correr porque entendió. Ahora, si nosotros salimos a llevar, en vez del privilegio, salimos a dar lástima, dale, hacete cristiano. Tenemos como 4 sillas vacías, no seas así, ¿no? ¿Te parece que vamos a convocar a alguien? No, nosotros tenemos algo grande, amén. El Señor es tremendo, el Todopoderoso Dios nos está usando para que llevemos esta buena noticia. A alguien que lo entienda tiene que aceptar inmediatamente. Amén. Así que tengo que entender que ahora yo puedo servir al Señor de esta manera. Mire, dice Romanos 12:11 que debemos hacerlo así. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Sabe? No perezosos. Dice, sí, fervientes en espíritu, y dice el final, sirviendo al Señor. Dice entonces de hacerlo rápido. Cuando hablamos de diligencia, el significado de diligencia en el diccionario es rápido y bien. Decirle que está al lado, rápido y bien. Entonces yo tengo que hacer las cosas para el Señor rápido y bien, no perezoso. Tengo que estar activo espiritualmente. Yo tengo que determinar, pero para que eso pase tengo que proyectar, tengo que tener planes. ¿Qué ibas a hacer esta semana para el Señor? ¿Qué tenías pensado? Dejen un poco para la otra. ¿Qué iban a hacer? El martes, ¿qué iban a hacer para el Señor? Iban a venir a traer gratitud al Señor, a orar por otros a este lugar. El miércoles, ¿qué ibas a hacer por el Señor? El jueves, ¿qué ibas a hacer por el Señor? Viernes, ¿qué ibas a hacer por el Señor? 15 minutos de una de las 24 horas de los 7 días de la semana. ¿Qué ibas a hacer en esta semana? Ahora tenemos un desafío, pero vos ya tenés que tener esto puesto acá. Vos, donde te den la oportunidad, tenés que hablar de Cristo a alguien. Por lo menos una vez a la semana, 2, 3. Está bueno que nosotros sirvamos al Señor por lo menos de esta manera. Después el contacto, después seguirlo, después acompañarlo hasta el colectivo. Hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que tener proyectos. Alguien llega a los 90 años y dice, ¿cuánto tiempo perdí? Si Dios me diera fuerzas para poder servirle, ya tenés 90 años. Ya tenés 90 años. ¿Hay alguno que tenga 20 acá? ¿Entre 20 y 30? ¿Hay alguno que tenga entre 30 y 40? Los demás no van a querer levantar la mano, así que... Pero que tengan muchos así. Bueno, los que tienen menos de 90, menos de 100, están aptos para esto. Lo que tenemos que hacer es justamente servir al Señor. Podés caminar, gloria a Dios, caminar. No podés caminar, agarra el teléfono, marca un número cualquiera. ¿Quién hizo algún chiste por teléfono? Yo lo hacía. Alguna familia de la ley, ¿no? Sí. Hola con la familia, ¿no? Y hace un chiste o algún conocido. Acá te llamamos telefónica. Esas cosas. ¿Nadie hizo chistes? Sí. Agarra el teléfono y no hagas chiste. Háblale de Cristo. Lo mismo, una llamada, pero hacela para... No hace falta ir al hospital, no hace falta caminar, no hace falta ir a la plaza, no golpear la mano en la puerta de nadie, por teléfono.
3 te van a cortar, 4, 5 te cortan. Uno de esos te va a escuchar. Y si te escucha, hay mucho dentro de tu corazón para que vos le des el mensaje. Amén. Así que no tenemos excusa, podemos hacer algo para el Señor, tenemos que servir al Señor y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Así que debemos servir al Señor. Terminamos con Hebreos. Ahí está. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, como decíamos hoy, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Mediante entonces la gratitud es que vamos a servirle. Hay gratitud en nuestro corazón. Todo lo que Dios hizo por mi vida merece que yo le sirva. Desde el momento que me salvó, Él me convocó para que yo le sirva. Te sanó el Señor, serví al Señor. Te libró el Señor, serví al Señor. Te limpió de tus pecados el Señor, serví al Señor. El Señor te dio paz, serví al Señor. Lo que haya pasado en tu vida con Dios te está demandando que sirvas al Señor. Hay que servir al Señor. Amén. Así que tenemos que estar dispuestos al servicio de Dios. Ahora, yo no quiero hablar más de detalles ni mucho menos, pero sí quiero que queden inquietos, que queden deseosos. Yo voy a estar a la salida hasta las 6 de la mañana, voy a estar en la puerta anotando todos los sueños que ustedes tienen cuando termina la reunión. ¿Amén? Para que veamos qué podemos hacer para servir al Señor juntos. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Aleluya. Y vamos a estar orando por esto para que podamos entonces tener proyectos, estar deseosos de hacer cosas. Mientras tanto, la iglesia tiene una visión, que el reino se extienda. Pablo decía y enseñaba y le decía a una iglesia, sacad de en medio tuyo lo que enseñan doctrinas erróneas, volalos. El otro le decía, mirá, me enteré que uno anda a los besos con una prima, con la hermana, con la mamá, con todo, así que ese no es digno, sacalo. Enseñaba doctrina, le decía que sea esposo de una sola mujer, que sea así, el que busca obispado, orientó en todo. Pero luego decía, olvidando todo esto que queda atrás, me extiendo hacia adelante. La visión y el propósito era que el reino de Dios cubra toda la tierra. Nosotros mientras que aprendemos, mientras que nos enseñamos lo que la Biblia dice, estamos yendo rumbo a lo que Dios tiene. Y es que toda la tierra sea cubierta por el Evangelio. A nosotros nos tocó Luis Guillón, los alrededores, Esteban Echeverría, Ezeiza, Lavallol, La Matanza. Tenemos que ir en el nombre de Jesús y hacerlo. Amén. Así que en el nombre de Jesús, Almirante Brón también nos lo vamos a dejar fuera. Creemos que el Señor nos llamó a hacer algo. Amén. Y lo vamos a hacer. Por eso es que estamos dispuestos a servirle. Amén. Mirá lo que está a decirle, he aquí un siervo. Aleluya. No se ría nadie. Bueno, próximo que pide el Señor y ya vamos a estar redondeando. Dice que Dios pide que guardemos sus mandamientos. ¿A cuánto le gusta obedecer a los mandamientos? Todos deseamos, pero no es fácil. No es fácil. Cada uno tiene ahí un punto en especial, ¿no? Dice, honra a tu padre. Que yo sí, pero viste, mi papá, mi mamá son medio bravos. Otro dice, y yo todo, no tengo problema, pero mentira, me gusta inventar a mí. Te meto unos inventos, te hago unos líos. Y cada uno tiene su área débil y tiene que trabajar con eso, ¿no? Y dice, ¿cómo hago para cumplir con esto? El Señor me está pidiendo que le tema, que lo ame, que le sirva. Y me dice que cumpla los mandamientos. Y cuando me dice que cumpla los mandamientos, yo inmediatamente relaciono con esos 10. Y recuerdo la palabra que decía que había 20. Digo, menos mal que se rompió la otra, porque si no, no llegaba ni a palo. Y igualmente ni a los 10 llego. Pero tengo que entender que hay mandamientos que están explícitos, claros, leíbles en la palabra. Y hay otros mandamientos que están implícitos. Son órdenes de Dios para mi vida. Que quizás no tengo un versículo de donde recoger la frase para decir, Dios dice que hagas esto, pero se cae solo de la Biblia. Y tengo que entender que el Señor me ha llamado a que cumpla con estos mandamientos. Primera de Juan 2, 3 al 6 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos
si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y a la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Yo quiero simplemente que notes lo que dice ahí en el versículo 5. Estamos hablando de mandamientos, decí conmigo, mandamientos. Y ahora estos versículos unen la palabra mandamiento a la palabra, justamente, palabras. Dice, pero el que guarda su palabra. Y si habías entendido mal y creías que cuando la Biblia habla de mandamientos habla de solo 10, la Biblia está hablando de su palabra. El que guarda su palabra. Algunos ejemplos, voy a leer Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos queremos tiempos de refrigerio, todos nos deberíamos arrepentir. Nos hemos arrepentido en el momento que llegamos a Cristo, pero habrá cosas de las que hoy yo me tengo que arrepentir. El arrepentimiento es el que le da pie a lo nuevo de Dios a mi vida. Cuando yo me arrepiento, corto una etapa y le doy comienzo a otra. Eso es lo que tiene que pasar en mi vida. Hechos 2:38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren el don del Espíritu Santo? Aleluya. Pero hay una ordenanza, hay un mandamiento a cumplir y es bautizarse y también el hecho de arrepentirse, tener una perfecta relación con el Señor. En el caso de aquellos que tienen la posibilidad, por supuesto, de bautizarse. Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo te la quise simplificar cuando te dije debe haber algún brujo, un agorero, algún endemoniado, alguna persona en vicio, alguien que juega, pero en realidad toda criatura tiene la oportunidad de dejar de serlo para comenzar a ser un hijo de Dios. El Padre de adopción está esperando que vos hagas tu trabajo que ni los ángeles ni nadie puede hacer, solo vos. Transformás en hijos a toda criatura. Sos vos el que tenés que tener un proyecto amplio. Vos sos el que tenés que soñar y desear con que muchos conozcan a Cristo. No está mal desear tener un ministerio. No está mal anhelar obispado. No está mal tener renombre. Pablo tenía renombre. Aún los demonios decían, a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero ustedes quiénes son. Había renombre en Pablo. El problema está en cuando tu deseo, tu único deseo es hacerte conocer, que te conozcan, que te escuchen, ser el centro. Lo que tenés que desear es que todos conozcan a Cristo, a Cristo. Y te quiero avisar que yo te mandé a la vuelta de tu casa algún homosexual amigo, algún vicioso, alguna persona con problemas. Pero aquí dice y les dijo, id por todo el mundo. Para dar una vuelta al mundo tenés que dar, lo primero que tenés que dar es un paso y después otro. Si vos querés predicarle a todo el mundo, empezá con lo que está a un paso, seguí con lo que está a 2, seguí con lo que está a 3, pero no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo porque hay muchos que necesitan escuchar y porque esto es un mandamiento del Señor. Quizás hasta hoy te guardaste de no mentir. Sos el primero en decir yo no robo, yo no hurto. Quizás vos decís casi bien parado,
Yo honro a mi padre y a mi madre. Pero el resto de los mandamientos. Mire, Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hay unidad en este texto. El primer versículo, el 25, habla de no tomar costumbre en esto de no congregarnos. No dice que el que no congrega peca, dice tomar costumbre, el que se acostumbra a no congregar, el que entra en ese ritmo de las costumbres de los que no congregan, es el que está pecando. Y está unido al versículo siguiente que dice: porque si pecamos voluntariamente, y no hay un acto más voluntario que aquel que ya estuvo unido al cuerpo de Cristo y un día dice: me quedo en casa y qué. Y al otro domingo dice: me quedo y re qué. Y el otro domingo sigue en su postura. Voluntariamente está pecando al no congregarse. Hay muchos más mandamientos de los que nosotros conocemos. A veces nos cuesta solamente el hecho de recordarlos, pero cuando centramos en los primeros dos grandes mandamientos, entendemos que todo esto demás se cumple. El que ama a Dios no deja de congregarse, el que le sirve no deja de congregarse, el que guarda sus mandamientos es porque le teme. Todo está unido. Yo tengo que estar dispuesto a hacer lo que Dios espera de mí. Amén. Principio de año, decíamos hoy con el otro grupo, justamente es el momento para darle comienzo a una nueva etapa y decirle: Señor, ¿vos qué esperás de mí? Y decirle: yo le pongo fin a todo lo lindo, a todo lo bueno, a todo lo más o menos que he vivido hasta este tiempo, pero le doy inicio a lo espectacular, a lo grandioso, a lo maravilloso que Dios ha preparado para este año, porque estoy dispuesto a ir en busca de lo que Dios pide de mí. Mire, Juan 5:3 dice: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y agrega: y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos, no son pesados de llevar. En la sencillez de hacerlo con el Espíritu Santo es fácil. Nosotros la complicamos. Nosotros queremos llevar adelante la vida en Cristo con nuestra carne. Nosotros queremos convivir. Nosotros deseamos no entregar todo. Nosotros deseamos de alguna manera negociar, y en esas negociaciones siempre salimos perdiendo. Lo que tenemos que hacer es estar dispuestos a obedecerle al Señor. Amén. 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 Yo quiero obedecerle a Dios. Cuando el Señor suelta mandamientos, los mandamientos son simplemente para obedecerle. Aquel que conoce los mandamientos y no los lleva a cabo, no está obedeciendo. Aquel que está pidiéndole al Señor: revelame tu voluntad, y no hace la voluntad del Señor, no está siendo obediente. El Señor está esperando de vos que seas obediente. Amén. Ven, Jesús, vamos a orar. Leo el último versículo que está en Eclesiastés para que luego estemos orando. Y dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué no te pones de pie y vamos a estar orando juntos?